Buenos días alumnos, mi nombre es Anabel Ituza Pacheco. Tengo el gusto de enseñar el curso de lenguaje en Círculo de Estudios Camargo y quiero invitarlos a formar parte de esta gran familia, donde su ingreso es nuestro objetivo. Hoy aprenderemos más sobre el uso de la coma, un tema muy frecuente en los exámenes de admisión de las distintas universidades, entre ellas la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería, más conocida como la UNI. Además, vamos a desarrollar las preguntas de admisión más recientes de estas universidades. Espero que les guste la clase de hoy y sobre todo que la aprovechen al máximo. Entonces, empezamos con el uso de la coma. La coma es un signo de puntuación que representa una pausa breve. Es la pausa más breve que la del punto. Su uso es muy importante porque nos permite interpretar adecuadamente un texto, como lo vamos a notar en estos ejemplos. A ver, leemos nuestra primera oración, dice: no me mires feo. Y la segunda oración, mira, ¿cómo cambia si tú le pones una coma? No me mires feo. Al colocar una coma, entonces le has cambiado el sentido de toda la oración. En el primer caso, tú entendías seguramente que te estaba mirando mal. No me mires feo, no me mires mal, ¿verdad? En cambio, en el otro estás diciéndole a la otra persona que es un feo. ¿Por qué? Porque feo está funcionando como un vocativo. El vocativo es a quien te diriges. O lo que dicen algunas, ¿no, chicas? Ustedes saben de esto. Dice, no tengo enamorado. Como otras dirían, no, tengo enamorado. Seguro ustedes son de las segundas, ¿verdad, chicas? Jamás la primera, siempre la segunda. A ver, dice, todo mundo me dice, ¿estás bien, gordo? Pero nadie me pregunta, ¿estás bien, gordo? A veces en los memes también nosotros podemos observar este uso de la coma, tan importante. Mira, una coma, un signo de puntuación, como es la coma o como es el signo de interrogación, signo de exclamación, puede cambiar todo el sentido. No solo de la oración, chicos, de un texto, de todo un texto. Aquí tenemos otro meme, dice. ¿De qué se trata tu libro? Y el otro le responde, es de humor negro. Medio racista esto, ¿verdad? Medio racista está. Y el otro dice, ¿de qué se trata tu libro? Es de humor negro. Hemos cambiado también el sentido de toda la oración. Bien, entonces chicos, es muy importante utilizar la coma. No es que si me provoca coloco la coma, si me provoca le voy a colocar un punto y coma, o ya me cansé le coloco un punto. No es así, chicos. O sea, cada signo de puntuación tiene un porqué, ¿sí? Y hoy quiero que ustedes identifiquen el porqué del uso de la coma. Entonces, vamos a empezar con la coma que sirve para enumerar, la coma enumerativa. Su nombre ya lo indica, separa los elementos de una enumeración, de una lista. Por ejemplo, dice, a ver, alista tus cuadernos, tus lapiceros, tu lápiz y tus separatas. La primera coma iría antes del primer elemento de la enumeración o después de él. Debe ir después, no antes, ¿verdad? Alista tus cuadernos, coma, tus lapiceros, coma, tu lápiz y tus separatas. Y recuerda que al final de la oración se debe colocar el punto. A ver. La oración parece similar, parece ser la misma, ¿no? Pero hay algo distinto. Vamos a ver, dice. Alista tus cuadernos, coma, tus lapiceros, coma, tu lápiz, coma, tus separatas, etc. En la primera oración, ¿qué pasaba? Habíamos utilizado una conjunción, ¿sí o no? ¿Qué conjunción utilizamos? La conjunción y. Por eso, la i está reemplazando a la coma enumerativa. ¿Sí? Porque después de lápiz sigue otro elemento de la enumeración, que son las separatas. En tu segunda oración ya no estás utilizando la conjunción y, sino que finalizas con el etcétera.
que significa que la lista está continuando. Entonces, después de separatas, ¿colocarás coma o no? Después de separatas sí hay que colocar la coma. Y luego colocas etc. punto. También este etc. puede escribirse completo, etcétera, etcétera, punto. ¿Ya, chicos? A ver, modifiquemos en algo la oración. Dice, alista tus cuadernos, coma, tus libros, coma, tu lápiz, coma, tus separatas y ponte a estudiar. Alguno dirá, profesora, tenemos la conjunción y. Y usted me ha dicho que antes de la conjunción y no podemos colocar la coma. ¿Será cierto eso, chicos? Antes de la conjunción y no vamos a colocar coma. Yo diría que en este caso sí. ¿Por qué? Mira, después de esta i que tenemos aquí, sigue la enumeración, porque en nuestra primera oración, después del lápiz, seguía otro elemento de la enumeración que eran separatas. Pero en esta tercera oración, ya no sigues enumerando, sino que has cambiado el tema. Por lo tanto, esa i no nos está sirviendo para continuar la enumeración. ¿Qué haremos? ¿Colocaremos coma? Sí vamos a colocar coma. ¿Pero por qué? Porque encontramos aquí un cambio de idea. Si encuentras un cambio de idea, entonces recién vas a colocarle la coma. ¿Ya? Allí sí es válido. Y este uso de la coma ya ha venido en los exámenes de admisión, en los últimos exámenes de admisión de la UNI y de San Marcos, como vamos a verlo en un momento, ¿ya, chicos? Porque les tengo preparadas preguntas de examen de admisión de la Universidad de Ingeniería y de la San Marcos también. A ver, alista tus cuadernos, coma, tus lapiceros, coma, tu lápiz, coma, tus separatas, coma, etcétera, y del etcétera, ¿qué vas a colocar? Un punto. ¿Por qué punto? Porque etcétera es una abreviatura. Y después del etcétera, profesora, pero también está la i. Pero esta i, chicos, mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Esta i no te está ayudando para unir otro elemento de la lista, porque después de separata, ya no sigues enumerando, porque dice, ponte a estudiar, ¿verdad? Entonces, etcétera, punto. ¿Colocarás coma, sí o no? Aquí sí vas a colocar coma. ¿Por qué? Es similar a la oración anterior. ¿Por qué es similar? A ver, porque después de la i hemos cambiado de tema. Ojo, pero el signo que he escrito no es el que he graficado, no es punto y coma, está el punto después del etcétera por ser una abreviatura y luego viene la coma. ¿Por qué? Porque hemos cambiado de idea, ¿ya? Entonces, ya saben, si después del etcétera sigue la oración, pero no continúa la enumeración, entonces hay que colocarle una coma, ¿ya? Seguimos. Estos son mis cursos favoritos. Ya, primero utilicemos las comas enumerativas. ¿Ya? Luego les voy a decir algo más. Primera coma enumerativa después de lenguaje, aritmética e historia. Punto. Ya. Estos son mis cursos favoritos. Pero aquí nos falta algo. ¿Qué nos falta? Claro, yo sé que lo están pensando. Nos falta el uso de los dos puntos, ¿verdad? Claro, hay que colocarle los 2 puntos. ¿Por qué? ¿Por qué colocamos 2 puntos? Porque estamos empezando una lista. Estamos empezando la enumeración. 2 puntos. Ojo, estos son 2 puntos, ¿ya? Estos son mis cursos favoritos, 2 puntos. Vas a empezar a enumerar cada uno de estos elementos de la lista. Pero alguno de repente pensará, ¿y por qué, profesora, en la primera oración que era alista tus cuadernos, igual no colocó alista y 2 puntos, tus cuadernos, tus lapiceros, y también después empieza la enumeración? Por lo siguiente, chicos. Observen aquí, miren. A ver. Ya. Quiero que observen esto. Alista, tienes el verbo, ¿sí o no? Y luego en la primera oración, mira, tienes alista, que es el verbo. Si luego sigue el primer elemento de tu lista después del verbo, mira, si después del verbo sigue el primer elemento de tu lista, tú no puedes colocar 2 puntos. Eso sería incorrecto. Hay enumeración, cierto, pero como después del verbo, si empieza tu primer elemento enumerativo, no debes colocar 2 puntos. Recuerda esto. Entonces,
Observemos la última oración. Dice, estos son mis cursos favoritos, 2 puntos. Lenguaje, coma, aritmética e historia. Aquí sí hemos colocado 2 puntos. ¿Por qué? Porque antes de los 2 puntos no está el verbo. ¿Dónde está el verbo? Ahí está. ¿Te das cuenta? Perdón. ¿Dónde está el verbo? Marqué mal. ¿Dónde está el verbo? Estos son mis cursos favoritos. Son. ¿Sí? Ahí está. El verbo es son. Entonces, además, chicos, se usan los 2 puntos antes de numeración detallada. ¿Cuándo la enumeración es detallada? Cuando primero mencionas a tu elemento inclusor, al que incluye a todos los demás. ¿Quién incluye a todos los demás, profesora? Cursos favoritos, ¿sí o no? ¿Ya? Ese es el elemento que está incluyendo a los demás. ¿Sí? Cursos favoritos. ¿Y luego qué haces? Mencionas cuáles son dichos cursos favoritos. ¿Cuáles son los cursos favoritos? Lenguaje, ¿qué más? Dijimos aritmética, historia. ¿Sí? Mira, entonces si estuviese el verbo y luego empieza la lista, no colocas 2 puntos. ¿Sí me han entendido? A ver, dice, mis cursos favoritos son lenguaje, aritmética e historia. Ya, utilizamos las comas enumerativas. Lenguaje, coma, aritmética e historia. Hasta ahí está bien. Díganme, después de son, piénsenlo, chicos, después de son, ¿vamos a colocar 2 puntos? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque son, ¿qué es? Son es un... Claro, yo sé que estás pensándolo. Sí. Son es un verbo. Y si son es un verbo, y luego de son empieza tu primer elemento de la lista, que es lenguaje, ¿será válido colocar los 2 puntos? No. ¿Te diste cuenta? Ya. A ver, quiero que revisemos la siguiente oración. Tiene que quedar claro, chicos. Fui al mercado y compré frutas, verduras, menestras y lácteos. Ya, primero las comas enumerativas, que es lo más sencillo seguramente para ustedes. A ver, fui al mercado y compré frutas, coma, verduras, coma, menestras y lácteos. ¿Sí? Después, ni antes de la I vas a colocar coma. Vas a colocar coma porque sigue la enumeración. Ya. El detalle está. Después de compré, ¿vas a colocar 2 puntos? Piénsalo. Después de la palabra compré, ¿vas a colocar 2 puntos? Claro que no, claro que no. ¿Por qué? Porque compré, ¿qué es? Ah, ya, pues, compré es un verbo. Y luego de este verbo que es compré, empieza tu primer elemento de la lista, que es frutas. En cambio, si la oración hubiese sido, compré en el mercado lo siguiente: frutas, verduras, menestras y lácteos. ¿Después de qué palabra irían los 2 puntos? Fui al mercado y compré lo siguiente. 2 puntos. Después de la palabra siguiente. ¿Te das cuenta? Porque al decir siguiente, estás presentando a lo que has comprado, que son frutas, verduras, menestras, lácteos. ¿Ya? Entonces, nuevamente, si tienes el verbo y luego empieza tu primer elemento de la lista, no vas a colocar 2 puntos. Tenlo en cuenta. Seguimos. La coma hiperbática, o también conocida como de circunstancial movido. ¿Qué hace? Separa al circunstancial cuando está al inicio de la oración. Chicos, normalmente la estructura de la oración es sujeto y después del sujeto el predicado. Y en el predicado primero encontramos al verbo, objeto directo, objeto indirecto y todos los complementos circunstanciales, que pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de finalidad, de instrumento, compañía, etc. De condición. Hay muchas circunstancias, muchas circunstancias. Pero ¿qué ocurre? Si en vez de que ese circunstancial esté al inicio de la oración, lo encuentras al final, para indicar que has alterado el orden de la oración, ¿qué vas a hacer? Si el circunstancial es al inicio, luego del circunstancial, coma hiperbática. Y se acabó el asunto. Así indicas la alteración oracional. Por ejemplo, dice, en esa banca del parque, Luis esperaba impaciente. Ya, pregunto, ¿quién esperaba impaciente? Luis. Ah, ¿y dónde esperaba? ¿Y dónde esperaba Luis? ¿Dónde esperaba Luis? Claro, ¿esperaba dónde? En esa banca del parque. Entonces, en esa banca del parque sería nuestro circunstancial de ¿qué? Si pregunté dónde, circunstancial de lugar.
Y como este circunstancial del lugar está al inicio de la oración, ¿qué vamos a hacer? Ya tú sabes qué vamos a hacer, colocarle la coma hiperbática. Y ojo, la coma no es una rayita inclinada, la coma es un puntito y de ese puntito le jala su colita, ¿ya? Así es. A ver, en esa banca del parque, coma, Luis esperaba impaciente, ¿ya? La estructura común, la estructura normal hubiese sido Luis esperaba impaciente en esa banca del parque. A ver, revisemos la siguiente oración. Si le ponen la canción, le da una depresión. ¿Te parece conocida, seguro, la oración, no? A ver, dime, ¿cuál es el circunstancial en esta oración? El circunstancial sería si le ponen la canción. ¿Por qué, profesora? Porque esto está indicando la condición. ¿Cuál es la condición para que a ella le dé una depresión? ¿Cuál es la condición? Claro, la condición es que le pongan la canción, ¿sí o no? Entonces, si le ponen la canción como es la condición, es un circunstancial. ¿Qué vas a colocarle? Coma. ¿Por qué? Porque está al inicio de la oración. La estructura normal sería, le da una depresión si le ponen la canción, ¿ya? A ver, siguiente. Sin ninguna explicación, ella te dejó. No sufras, por favor, no sufras. A ver. ¿Quién te dejó? Ella es el sujeto. ¿Y cómo te dejó? Sin ninguna explicación. Sin ninguna explicación. ¿Es un circunstancial de qué? De modo. Y como está al inicio de la oración, ya tú sabes qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Coma hiperbática otra vez. Coma hiperbática. A ver. Dice, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. ¿Quién no se contenta? ¿Quién no se contenta? Mi alma. Mi alma no se contenta con haberla perdido. ¿Y por qué no se contenta mi alma? Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Ah, ya ves. Entonces acá tenemos que nuestro circunstancial. ¿De qué? ¿De qué? ¿Circunstancial de qué? Circunstancial de causa. Claro. ¿Por qué mi alma no se contenta? Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Circunstancial de causa. Por lo tanto, si está al inicio de la oración, hemos alterado el orden. ¿Y a esto cómo lo llamamos? Coma hiperbática. Ya. ¿Y por qué se le dice coma hiperbática? Porque hace referencia a una figura literaria, que es el hipérbaton. ¿En qué consiste el hipérbaton? En la alteración lógica de la oración. Un escritor que utilizaba mucho el hipérbaton era Gustavo Adolfo Bécquer. Por ejemplo, en volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. ¿Te das cuenta? Has alterado ahí el orden de la oración para darle un mayor efecto, ¿verdad? Para darle musicalidad. Bueno, chicos, entonces la coma hiperbática cuando el circunstancial está al inicio de la oración. La coma enumerativa para separar elementos de una lista. Siguiente. La coma de vocativo sirve para aislar al vocativo del resto de la oración. ¿Y qué es el vocativo? El vocativo es la persona o el ser personificado a quien nos dirigimos. ¿Cómo es eso? No entiendo, profesora. Por ejemplo, cuando tú dices, profesora, ¿podría explicar nuevamente? ¿A quién te estás dirigiendo? Profesora. Cuando mi hijo me dice, mamá, ¿puedes ayudarme? ¿Quién es el vocativo? ¿A quién se está dirigiendo mi hijo? A mamá. Claro. Cuando por ejemplo, tú le dices a tu enamorada, Juana, no me abandones. ¿A quién te estás dirigiendo? A Juana, coma, Juana vocativo. Entonces, el vocativo aquí es a quien tú te diriges. Es una persona. ¿Podría ser un animal? Sí. Por ejemplo, Firulais, ven aquí. Firulais, coma, ven aquí. Profesora, un ser personificado. Un objeto, por ejemplo. Diario mío, coma, tú eres el único que me entiende. Ahí te das cuenta, has personificado a un objeto. A él te estás dirigiendo, colocas la coma. Pero el vocativo, chicos, puede ubicarse en posición inicial, intermedia o final. ¿Ya? Puede estar al comienzo, en medio o al final de tu oración. Por ejemplo, y dice así, flaco, no me claves tus puñales. Profesora era flaca, profesora.
Ya, yo quiero que sea el flaco ahora, pues. A ver, ¿cómo sería? Flaco, no me claves tus puñales. ¿A quién me estoy dirigiendo? Ah, yo me estoy dirigiendo al flaco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Flaco, coma, coma de vocativo. Flaco, coma. Y al final no te olvides el punto. No me claves, flaco, tus puñales. ¿A quién me estoy dirigiendo nuevamente? Al flaco. Obviamente me dirijo al flaco. Entonces, ¿qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Coma anterior y coma posterior. Claro, sí, coma anterior y posterior. El vocativo siempre debe ir separado del resto de la oración mediante comas. No me claves tus puñales, flaco. ¿A quién me estoy dirigiendo nuevamente? ¿A quién me dirijo? Al flaco. Pero ahora el flaco, ¿dónde está? En posición final. Entonces, ¿qué hacemos, profesora? Fácil, pues ya tú sabes lo que vas a hacer. Le colocas una coma antes, ¿sí o no? Le colocas su coma antes y se acabó el asunto. Así de fácil, como tú lo has podido notar, esto es súper fácil, ¿ya? Ahora dice, ese flaco me clavó sus puñales. Ya, profesora, ese flaco, ¿cómo? Piénsalo. ¿Te estás dirigiendo al flaco? Ese flaco me clavó sus puñales. ¿Te estás dirigiendo al flaco? No, tú no te estás dirigiendo al flaco, tú estás diciendo algo sobre el flaco, ¿sí o no? Claro. A ver, ¿quién me clavó sus puñales? Respuesta, ¿quién me clavó sus puñales? Ese flaco. Ah, entonces, ese flaco, ¿qué elemento de la oración es? Cuando tú preguntas al verbo quién, ¿qué elemento de la oración hayas? El elemento llamado sujeto, ¿verdad? Y todo lo demás, ¿qué vendría a ser? Todo lo demás vendría a ser nuestro predicado. Me clavó sus puñales sería el predicado. Entonces no es lo mismo sujeto que vocativo, chicos, a mucho cuidado. El sujeto es a quien tú te diriges. Perdón, el vocativo es a quien tú te diriges. En cambio, el sujeto es de quien se habla. Yo no me estoy dirigiendo al flaco en esta oración. Es de quien estoy hablando, porque estoy diciendo que ese flaco me clavó sus puñales. Entonces, ¿será correcto colocar coma después de flaco en esta oración? Ese flaco, coma, me clavó sus puñales. ¿Tú lo harías? Jamás, no hagas eso, ¿ya? Recuerda, el sujeto no se puede separar del predicado mediante coma. ¿Sabes cómo la llaman a esa coma? Que no se debe utilizar, ¿ya? Para que recuerdes, ya no existe ese tipo de coma, pero para que recuerdes, la llaman coma asesina. ¿Por qué le dicen coma asesina? Porque destruye la unidad entre sujeto y predicado. Obviamente ese nombre, coma asesina, no existe, ¿ya? Pero eso es para que tú recuerdes, ¿ya? Cuando tengas sujeto o predicado, no puedes colocarle una coma. Salvo que haya, por ejemplo, ¿no? Ese flaco, coma. Mi enamorado, coma, me clavó sus puñales. Ahí sí, ¿por qué? Porque mi enamorado es la aposición. En un momento vamos a ver qué es la aposición. Y la aposición se separa también del resto de la oración mediante comas. Pero así como está aquí, no tendría por qué haber sujeto, predicado, coma, imposible. Coma asesina, no lo olvides, ¿ya? Y también este tipo de oración ya vino en examen de admisión de la UNI y de San Marcos también, así como vamos a ver en un momento. Chicos, a ver. No coma, a ver, mira aquí. ¿Cuán importante es el uso de la coma? O el omitir la coma también. Dice la oración. Ya la has leído, ¿verdad? Mira, ¿qué dice? Yo les aconsejo, no coman grasas animales. Tú sabes que las grasas animales hacen daño, ¿verdad? Claro, por eso yo les aconsejo, no coman grasas animales. Profesora, ¿por qué nos habla de esa manera, profesora? ¿Qué le hemos hecho? ¿Por qué? Ah, ya sé lo que estás interpretando tú. No. Ya sé. Mira, en la segunda oración, ¿qué dice? Si tú le colocas una coma, ¿qué diría? No coman grasas animales. ¿Te diste cuenta o no? Mira, primera oración, no coman grasas animales. Te estoy recomendando que no comas estas grasas porque son dañinas. En la otra te digo, no coman grasas animales. Obviamente yo jamás te voy a hablar así, ¿verdad? Jamás te hablaría de esta forma. Pero animales aquí ha sido tomado como ¿qué? Como un vocativo, porque sería a quien te estás dirigiendo. Ahí está, mira, una coma lo cambió todo. Entonces, no olvides esto. El sujeto
no puede separarse del predicado mediante la coma, ¿ya? Como hemos visto en ese flaco me clavó sus puñales. Ten mucho cuidado, porque preguntas así vienen como distractores en San Marcos. No caigas, por favor, no caigas. Ahora, ¿qué pasa con las oraciones interrogativas y exclamativas? Si en ellas estás utilizando un vocativo, ¿qué va a ocurrir? A ver, dice, yo quiero formular una pregunta. Sería, Daniela, ¿aceptas ser mi novia? ¿Cuál es nuestro vocativo? Nuestro vocativo es Daniela, porque es a quien nos estamos dirigiendo, ¿verdad? ¿A quién te estás dirigiendo? A ver, ¿a quién te estás dirigiendo? A Daniela. Entonces Daniela es tu vocativo. ¿Qué vas a hacer? Colocarle una coma de vocativo. Ahí está. Daniela, coma. ¿Aceptas ser mi novia? Piénsalo. El signo de interrogación, ¿dónde lo ubicamos? ¿Antes o después de Daniela? Lo debemos ubicar. A ver, mira, si fuese antes de Daniela, ¿cuán importante es la pronunciación, chicos? Para darnos cuenta de en qué lugar va a ir el signo de puntuación. Mira, si fuese antes de Daniela. Daniela, ¿acepta ser mi novia? ¿Así es? Daniela, ¿acepta ser mi novia? ¿O es Daniela, ¿acepta ser mi novia? ¿Cómo le dices? Claro, después, ¿sí o no? Daniela, Daniela, coma, signo de interrogación, ¿acepta ser mi novia? Ahí recién. Si el vocativo está en posición inicial, no forma parte de la oración interrogativa, ¿ya? Los signos de interrogación van después. Profesora, pero entonces, si tengo signo de interrogación mayúscula, no. ¿Por qué? Porque antes has utilizado una coma. Si no hubiera un signo de puntuación, recién mayúscula. Aquí has utilizado la coma, entonces minúscula, ¿ya? ¿Aceptas, Daniela, ser mi novia? Dime, ¿hay vocativo? Sí, hay vocativo. ¿Cuál es tu vocativo nuevamente? ¿A quién te estás dirigiendo? Daniela. Ya. El signo de interrogación, ¿antes de qué palabra debe ir? Antes de la palabra aceptas, ¿verdad? ¿Y dónde cierro? Yo digo, ¿aceptas, Daniela, ser mi novia? ¿Sí? Entonces, ¿aceptas, abro y cierro, ser mi novia, abro y cierro, signos? No, ¿verdad? No, sería, ¿aceptas, coma, Daniela, coma, ser mi novia? Y cierras tus signos de interrogación. Entonces, si el vocativo está en posición intermedia, forma parte de la oración interrogativa. ¿Aceptas ser mi novia, Daniela? El vocativo ahora, ¿dónde lo tienes? Lo tienes al final. Al final. Entonces, ¿qué haces? Ya sabes que debes colocarle la coma. Coma de vocativo. Ya está. Coma de vocativo. ¿Y dónde empieza la interrogación? Antes de aceptas, ¿hasta dónde? ¿Hasta novia o Daniela? Si fuese hasta novia, ¿cómo sería? ¿Aceptas ser mi novia, Daniela? No suena, ¿verdad? A ver, hasta Daniela. ¿Aceptas ser mi novia, Daniela? Ah, ahí es. Entonces, observa. Si el vocativo está en posición inicial, no forma parte de tu oración interrogativa. Si el vocativo está en posición intermedia o final, sí va a formar parte de tu oración interrogativa. ¿Ya? Tenlo muy presente. Coma apositiva. ¿Qué hace? Separa la aposición del resto de la oración. Y la aposición es el elemento que repite el significado del núcleo del sujeto o de la frase nominal. Por ejemplo, San Marcos, la decana de América, espera por ti. San Marcos, ¿cómo es conocida, chicos? Como la decana de América, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces, es lo mismo decir San Marcos espera por ti a decir la decana de América espera por ti. Por lo tanto, la decana de América es nuestra aposición, ¿sí? ¿Y cómo debe ir separada la aposición? Mediante comas, mediante comas. Si hubiese sido la oración, la decana de América, San Marcos espera por ti, ¿cuál sería la aposición? San Marcos, y San Marcos iría entre comas. Jamás vas a encontrar aposición núcleo. La estructura es núcleo y luego del núcleo recién viene la aposición, no lo olvides. Anabel, nuestra querida profesora, nos enseñará a redactar. ¿Cuál es la aposición? Claro, es lo mismo decir Anabel que decir nuestra querida profesora. Anabel nos enseñará a redactar o nuestra querida profesora nos enseñará a redactar. Por lo tanto, vamos a
encerrar nuestra querida profesora, no vas a encerrar a tu profesora, no. Nuestra querida profesora vas a encerrar entre comas, ¿ya? A ver, explicativa, aclarativa o incidental. Explicativa, ¿para qué sirve? Va a separar una frase que lo único que hace es aclarar la idea principal de tu oración y por lo tanto es una información complementaria. Y al ser complementaria, esa frase tú puedes eliminarla y no altera la idea principal. Mira, dice, nuestros estudiantes sin lugar a dudas son los primeros cachimbos. Otra vez, nuestros estudiantes sin lugar a dudas son los próximos cachimbos. ¿Qué frase podríamos eliminar sin que altere la idea principal? Sin lugar a dudas, elimínalo, así como ya te eliminó del Facebook. A ver, nuestros estudiantes son los próximos cachimbos. Esa es la idea principal. Entonces lo otro es una simple aclaración, como debe ir, entre comas, obvio. ¿Ya? A ver, yo te prometo, nunca lo dudes, serte fiel. Y tú lo sabes. A ver, ¿cuál sería tu explicación? Nunca lo dudes, le estás aclarando, ¿verdad? Le estás aclarando. Si no, no te cree. Entonces, también entre comas, elimínalo. Yo te prometo serte fiel. Ah, ahí está. Siguiente. Las mujeres que trabajan son autosuficientes. Ya, profesora, pero no hay necesidad. Claro. Aquí, chicos, va a depender el hecho de colocar o no las comas, va a depender del sentido que le quieras dar a la oración. Mira, que trabajan, si quiero, le coloco comas. ¿Cómo así? Mira acá. Las mujeres, coma, que trabajan, coma, son autosuficientes. Yo estoy diciendo, ¿ya?, que todas las mujeres trabajan. Estoy explicando que las mujeres trabajan. ¿Ya? Estoy explicando que las mujeres trabajan. ¿Sí? En cambio, en la otra, dice, las mujeres que trabajan son autosuficientes, sin comas. Si yo digo, sin comas, las mujeres que trabajan son autosuficientes, estoy diciendo que solamente quienes son autosuficientes. Las que trabajan y las que no trabajan no son autosuficientes. En cambio, en la anterior, yo decía que todas son autosuficientes. Pero estoy además explicando que las mujeres trabajan. Entonces, el hecho de colocar o no las comas va a ser opcional, va a depender del sentido que tú le quieras dar a la oración. ¿Ya? Siguiente tipo de coma, la coma elíptica. ¿Qué hace? Reemplaza al verbo. Ah, por ejemplo, Carmen juega con sus amigas y Ana contigo. A ver, no sufras, tú lo sabes. A ver, ¿cuál es el verbo? Juega. Carmen juega con sus amigas. ¿Y Ana? ¿Qué hace Ana? Ana juega contigo, ¿sí o no? Y tú lo sabes. Entonces, ¿qué haces? Colocas la coma de elíptica. Mira, Carmen juega con sus amigas y Ana juega contigo. Esa coma reemplazó al verbo. Por una mirada, un mundo. Profesora, pero ahí no está el verbo, profesora, no encuentro el verbo. Cierto, no está el verbo, pero no hace falta que esté el verbo para después recién poder reemplazarlo por una coma. ¿Qué entendemos aquí? Por una mirada, diera un mundo. Y al final el punto, no lo olvidemos. ¿Ya? Por una mirada, diera un mundo. Por una sonrisa, diera un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Ya? A ver, por una mirada, diera un mundo, coma, elíptica. Mi profesora, coma, lo máximo. Mis alumnos, coma, los mejores. Y no necesitabas un verbo anterior para poderlo reemplazar. ¿Te diste cuenta? A ver, siguiente. Mundo, punto, ¿eh? Mundo, punto. Al final de la oración no olvides colocar punto. Yo voy por un camino, ella por otro. ¿Cuál es el verbo de esta oración? El verbo es... Obviamente, el verbo es voy. Ah, ya. ¿Y después de qué palabra también debió haber ido el verbo ir? Porque voy viene del verbo ir, verbo infinitivo ir. Yo voy por un camino. Ella, ya lo estás pensando, sí. Ella va por otro. Yo voy por un camino, ella va por otro. Coma elíptica. Y al final de la oración, no lo olvides, el punto. Listo, chicos. Y nos falta un tipo de coma más. La coma de nexo gramatical o conjuntiva.
Se coloca coma delante de la conjunción y en ocasiones también detrás de ella, ¿sí? También detrás de la conjunción. Se usa coma inicial cuando la oración es corta, porque si la oración fuese extensa y sobre todo si hubiesen utilizado antes otras comas, entonces utilizarías ya no la coma, sino el punto y coma. A ver. Mejor es el ejemplo. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. ¿Cuál es tu nexo? ¿Cuál es tu nexo gramatical? Tu nexo gramatical es pero, ¿verdad? Pero. Ya, mira, aquí te he puesto algunos ejemplos de nexos gramaticales. Tenemos pero, más, aunque, si, no, entonces, luego, pues. Si tu nexo gramatical está formado por una sola palabra, ya, mira, si tu nexo gramatical está formado por una sola palabra, pero, más, aunque, si, no, entonces, luego, pues, coma anterior. Pero, si tu nexo está formado por dos o más palabras, como sin embargo, no obstante, por lo tanto, en consecuencia, por ende, es decir, o sea, esto es, en otras palabras, en otros términos, etc., ¿dónde va la coma? Coma anterior y coma posterior. Esa es la norma. Esa es la norma. Eso quiero que te quede claro hoy, ¿ya? Ahora dice, tú me dejaste caer, pero ella me levantó. ¿Dónde va la coma? ¿Antes o después de pero? Claro, la norma dice que debe ir antes. ¿Le colocarías también coma después? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está formado por una palabra tu nexo. La ilusión no se come, sin embargo alimenta. ¿Cuál es tu nexo? Tu nexo es, sin embargo, claro. Y está formado por dos palabras. Por lo tanto, ¿dónde irían las comas? Obviamente, antes sí, después así de fácil, chicos. Recontra sencillo es esto. Ya decidiste postular, por lo tanto, en SEC te debes preparar. A ver, ya sabes, matricúlate ya. ¿Tu nexo gramatical cuál es? Por lo tanto. Y como está formado por más de una palabra, ¿qué haces? Ya tú sabes lo que vas a hacer. Colocarle coma anterior y coma posterior. Coma por delante y coma después, ¿ya? A ver, ahora sí, chicos, llegó su momento. Vamos a desarrollar preguntas de exámenes de admisión, tanto de la UNI como de San Marcos. Y empezamos por la UNI, ¿ya, chicos? Empezamos por la UNI. Pregunta Universidad Nacional UNI 2017-1. Elija la alternativa que presenta el uso correcto de los signos de puntuación. Dice, él bailó, coma, cantó, coma, lloró, coma, y se retiró antes que los invitados. La B, el congresista, aunque no declaró, coma, conoce el problema. C, porque no asistió a clases, coma, tu amigo, coma, perdió la práctica. D, la ciencia dilucidó, coma, esa hipótesis planteada por el físico. E, Inés compró 2 puntos, revistas, escuadras, reglas y cartucheras. ¿Cuál es la correcta? Empecemos por la E. Dice, Inés compró, ¿correcta? ¿Será correcta? Claro que no es correcta. Bien, claro que no es correcta. ¿Por qué, profesora? No la veo. Ya, mira acá. Compró es un verbo. Y luego de compró, empieza tu primer elemento de la lista. Revistas, luego sigue escuadras, reglas. Entonces, verbo, 2 puntos, enumeración. ¿Correcto? No. Esos 2 puntos no deben estar colocados, ¿verdad? Entonces, ya, descartada la E. No pasa nada contigo. No eres tú, soy yo. A ver, la D. La ciencia dilucidó esa hipótesis planteada por el físico. A ver. ¿Quién dilucidó? La ciencia sujeto. ¿Dilucidó, coma? ¿Tiene sentido esta coma? No hay necesidad. La ciencia dilucidó, coma. Esa hipótesis planteada, no necesitamos pausa. Porque no asistió a clases, coma. Eso sería válido, ¿no? Porque tu amigo perdió la práctica. ¿Por qué? Porque no asistió a clases, coma hiperbática, circunstancial al inicio. Pero fíjate acá. ¿Quién perdió la práctica? Tu amigo. ¿Y qué es tu amigo? ¿Ah? ¿Qué es tu amigo? No le digas. Tu amigo es el sujeto. Ah, ya, a eso me refería, claro. Tu amigo es el sujeto. Entonces, si tu amigo es el sujeto y lo demás, perdió la práctica, es el predicado, ¿está bien colocar la coma? No. ¿Cómo la llamábamos? ¿Cómo la recordábamos para no cometer ese error? ¿Cómo le decíamos a esta coma? Ah, la asesina, ¿verdad? No pasa nada contigo tampoco. Ya, ¿la A o la B?
La A, ¿verdad? Veamos, ¿por qué no la B? El congresista, aunque no declaró, conoce el tema. Esta frase puedes eliminar. ¿Qué frase podemos eliminar, profesora? No la veo, no la veo. Mírala acá. Aunque no declaró. Elimínalo, elimínalo. ¿Qué diría? El congresista conoce el tema. El congresista conoce el problema. Entonces, eso que hemos resaltado es una frase explicativa, aclarativa o incidental. ¿Y qué le falta? Coma anterior. Entonces, él bailó, coma, cantó, coma, lloró. Profesora, ¿y por qué coma si viene la I? Porque quiero que observes algo. Yo sé que te has dado cuenta. Ya. A ver, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Y. ¿Sigue la enumeración? No. Porque lo que hizo dentro de la fiesta, ¿qué es? Bailó, cantó y lloró. Y después cambias de idea. Porque después de hacer todo eso, ¿qué hace? Se retira antes que los invitados. ¿Te das cuenta? Entonces hemos cambiado de idea, coma, válida en esta oración. Alternativa correcta, ¿cuál es? Hemos visto un ejercicio similar, ¿verdad? Un ejercicio similar. Entonces la alternativa correcta, ¿cuál es? Ya tú sabes, está fundamentada la A. La A. 2. ¿Cuál de las alternativas presenta una puntuación correcta? UNI 2018, 1. Inés nos trajo reglas, lapiceros, folders y borradores. ¿Es correcta? A ver, la B. Los presidentes regionales, coma, deben invertir bien el presupuesto. C. El canotaje es un deporte, coma, que implica mucho esfuerzo. D. El invitado a la fiesta bebió, coma, bailó, coma, cantó, coma, y se retiró contento. E. Hacer turismo por el interior del país, coma, genera demasiado gasto. Dime, ¿puede ser la A? Observa, ¿puede ser la A? No, ya lo viste, ¿verdad? Trajo es el verbo. Y luego empieza la lista, reglas, lapiceros, folders, incorrecto. Trajo, verbo, 2 puntos, enumeración, incorrecto. Entonces, descartada la A. Ya sabes que la A está descartada. No pasa nada contigo. A ver, ¿los presidentes regionales, coma? No, ¿quiénes deben invertir? Los presidentes regionales, sujeto, y el sujeto no se puede separar del predicado mediante coma. Asesina, asesina. El canotaje es un deporte, coma, que implica mucho esfuerzo. Aquí no hay necesidad de colocar pausa, nada. El invitado a la fiesta bebió, coma, bailó, coma, cantó, coma, y se retiró contento. Es similar a la de 2017-1. ¿Te das cuenta? Mira. El invitado a la fiesta bebió, bailó, cantó. Todo eso hizo en la fiesta, ¿verdad? Bebió, cantó y bailó. ¿Y luego qué es? Después de hacer todo eso en la fiesta, se retiró contento. En cambio, en el anterior que hacía, se retiró antes de los invitados. Acá se retiró contento. Entonces, como hay un cambio de tema, coma antes de la I, esa es válida. Dedazo, entonces. ¿Qué pasó con la E? Hacer turismo por el interior del país genera demasiado gasto. Para hallar al sujeto, ¿quién genera demasiado gasto? No hay respuesta. Entonces preguntas, ¿qué para hallar al sujeto? ¿Qué genera demasiado gasto? Hacer turismo en el interior del país sujeto. Y el sujeto no se debe separar del predicado mediante coma. Asesina, asesina. Entonces 2 dedazo. 2D. Hemos resuelto ya algunas preguntas de la UNI. Ahora vamos a desarrollar preguntas de exámenes de admisión de San Marcos. Las últimas preguntas propuestas por San Marcos. Empezamos. Número 3. En el texto, la mamá de Franklin, una mujer muy estricta y disciplinada, le dijo a su hijo, por favor, no salga hoy. El número de comas omitidas es San Marcos 2019, 1. A ver, vamos a revisar, chicos. ¿Cuántas comas necesitamos? Revisen, revisen. ¿Ya? ¿Dónde va nuestra primera coma? Después de la palabra Franklin, correcto. La segunda, una mujer muy estricta y disciplinada, coma. Profesora, ¿por qué? ¿Por qué una mujer muy estricta y disciplinada va a ir entre comas? Porque, mira, decir una mujer muy estricta y disciplinada ¿es lo mismo que decir la mamá de Franklin o no? Claro, estamos repitiendo el significado del núcleo. El núcleo es mamá. Y la mamá
es la mujer muy estricta y disciplinada. Por lo tanto, esto que he resaltado es una aposición. La aposición repite el significado del núcleo del sujeto o de una frase nominal. ¿Bien? Entonces, estamos utilizando las comas apositivas. Le dijo a su hijo, por favor, coma, no salga hoy. No necesitamos otra coma más. Entonces, el número de comas omitidas es... Vamos a contar también la coma que está después de por favor. No, ¿por qué? Porque te dice solo las comas que se han omitido. Y en por favor sí está ubicada la coma. Entonces, la alternativa correcta, como tú bien lo sabes, sería enano. Pregunta número 4. Señala el tipo de coma empleada en el siguiente texto. De haber sabido que viajabas, te acompañaba. ¿Qué tipo de coma tenemos allí? A ver. Es como decir, si hubiera sabido que viajabas, te acompañaba. Si me hubiera matriculado antes, en SEC ya hubiera ingresado. Si no me hubieses fallado, coma, no te hubiese dejado, ¿no? En ese caso, si hubiera sabido que viajabas, es una condición. Entonces, este es un circunstancial de condición. Y como está al inicio de la oración, ¿qué tipo de coma vamos a utilizar? Obviamente, la coma hiperbática, para indicar la alteración del orden oracional. Muy bien. Número 5. Determine cuáles de los siguientes enunciados exhiben una puntuación correcta. Pregunta de San Marcos 2021. Último examen de admisión de San Marcos, chicos. Último examen de admisión de San Marcos. Veamos. Dice, amigos, hay que caminar con sumo cuidado. ¿Es correcta? A ver, piénsenlo. ¿Es correcta? Amigos, ¿qué es? Es a quien te diriges, claro. ¿Y a quien te diriges cómo lo llamas? Vocativo. Y el vocativo se separa del resto de la oración mediante comas. Muy bien, correcto. Sería entonces la número 1 correcta. Ya. Ahora, la número 2. Cuando todo termine, punto y coma. Descansaré una semana. Profesora, pero usted no me enseñó del uso del punto y coma, solo la coma. Claro, porque esto lo vamos a ver ya cuando te matricules en SEC, ¿ya? Pero por hoy no necesitas aprender el uso del punto y coma. Ya sería un tema más adelante, chicos, ¿sí? Pero no necesitas por ahora ese tema. ¿Por qué? Porque mira, yo descansaré una semana. ¿Cuándo? ¿Cuándo descansaré? Cuando todo termine. ¿Y cuando todo termine qué es? Es un circunstancial. ¿Circunstancial de qué? De tiempo. Y como el circunstancial está al inicio de la oración, ¿qué tipo de coma utilizamos? Ustedes lo saben, chicos. Obviamente la coma hiperbática. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Con la teoría que te he enseñado hoy, ya tú puedes desarrollar todas estas preguntas de examen de admisión. Incorrecta entonces, las 2. A ver. 3. Se preparó intensamente, mas no fue elegido. Profesora, ¿es correcta? ¿Tú qué opinas? ¿Es correcta o no es correcta? Profesora, obvio que es correcta. ¿Por qué? Porque más es un nexo gramatical formado por una palabra. Entonces, coma anterior. Perfecto. Coma de nexo gramatical. Eso es. Muy bien. A ver, ya tienes la clave, ¿verdad? Pero yo quiero justificarte la 4. ¿Por qué no la 4? De repente tú puedes pensar que podía ser la 4. Vamos a ver. Creo, como Sócrates, que solo sé que nada sé. ¿Dónde está el error? Como Sócrates, elimínalo. A ver, elimina esta frase explicativa. Ya te dije. Elimina esta frase. Creo que solo sé que nada sé. Como Sócrates, ¿qué sería? Una frase aclarativa, explicativa o incidental. Porque puedes eliminarla y no altera la idea principal. Creo que solo sé que nada sé. Entonces, como Sócrates, ¿cómo debe ir? Obviamente, ¿verdad? Entre comas. La primera coma después de creo, chévere, está bien. Todo bien. Pero después de Sócrates también debe ir coma y no punto y coma. ¿Bien? Por eso es incorrecta la 4. Alternativa correcta, a ver, sería la 1 y la 3, 1 y 3, 1 y 3, animalito. Bien, alumnos,
hemos terminado la explicación, hemos resuelto preguntas de examen de admisión, se han dado cuenta de la importancia de utilizar los signos y esto no solo les va a servir para que ustedes ingresen a la universidad, sino que cuando estén dentro de la universidad ustedes tienen que saber redactar. Si no sabes redactar vas a tener muchas dificultades para presentar tus trabajos, tus monografías, para tu tesis. Entonces, chicos, esta es una herramienta que les va a servir en toda su carrera. En la universidad y cuando salgan de la universidad también. En su carrera les va a servir. ¿Ya? Bueno, alumnos, espero que les haya gustado la clase, que la hayan entendido. Sáquenle el máximo de provecho. Revisen más preguntas sobre el uso de la coma y con lo que les he enseñado estoy segura de que van a poder responder correctamente. Bueno, alumnos, espero que nos reencontremos pronto, ¿ya? Y ya saben, si quieren ingresar a la universidad, a matricularse. Hasta pronto, mis alumnos.